tardes a todas y a todos. Yo soy Antonio Flores, del Círculo de Podemos Rivas. Quería explicaros, en primer lugar, pedir un poco de disculpas porque la sala parece obvio que se ha quedado un poquito corta. No es porque no hayamos intentado tener una más grande, pero las dos municipales que habíamos solicitado, pues no ha sido posible conseguirlas. La tercera sala, pues sinceramente, hay que poner un poco las vergüenzas. Los 700 euros que nos pedían, pues no podíamos pagarlos. Así que hemos tenido que recurrir a este salón de actos de la Casa de Asociaciones, que por otra parte nos gustaba porque recordamos muy bien, sobre todo quienes llevamos desde el principio Podemos, que fue aquí, en este mismo sitio, donde se hizo la primera reunión que dio lugar al Círculo de Podemos Rivas, que dice, lo decimos nosotros sobre todo, pero nadie nos contradice, fue el primer Círculo de Podemos que se creó en esta España. Este acto lo hacemos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, lógicamente, porque el tema sobre el que se va a tratar, las personas que están sentadas en la mesa van a tratar, es un tema que tiene muchísimas repercusiones y, sin embargo, probablemente no es demasiado conocido por la gente. O si se ha oído mencionar el término lawfare, probablemente tampoco se tenga una conciencia muy clara de qué significa y cuáles son esas implicaciones. Pensábamos que era muy importante exponerlo de una manera detallada y clara, y sobre todo que fuera expuesto y explicado por parte de personas que tienen criterios más que sobrados para poder hablar sobre ello. No quiero, antes de pasar a presentar a las personas que están en la mesa, quería agradecer la presencia de varias personas que están aquí en primera fila, que han respondido a una invitación especial y que, por motivos más que suficientes para ello. Está Dani de Frutos, que es el responsable económico financiero de Podemos y que es una de las víctimas del lawfare. Está Alex Zapico, que es el responsable estatal de Podemos, de Movimientos Sociales. Están Mercedes Pérez Merino y Francisco Bermejo, que son dos sindicalistas muy destacados de la famosa lucha de Coca-Cola, que terminó en una gran victoria. Una de las, desgraciadamente, ojalá hubiera muchas luchas que terminaran con victorias tan rotundas como esta. Luisa Turrión, que es una abogada sindicalista y una luchadora incansable por los derechos de los trabajadores y la memoria histórica. Y está Cándido González, que seguramente casi todo el mundo le recuerda asociado al otro nombre de otro sindicalista, Cándido y Morán. Pues Cándido está aquí. Cándido González fue uno de los, bueno, vamos a decir, dirigentes más importantes de la lucha de la naval de Gijón. No es para tanto, pero sí, seguramente sí es para tanto gestos como el que tuvo Cándido de renunciar al indulto que le ofrecían a cambio de pagar la indemnización que le pedía la empresa. Él se negó a pagar la indemnización. Pues eso no lo hace tanta gente, igual sí es para tanto. Pues una vez presentadas estas personas, a quien repito que agradecemos muchísimo su presencia, igual que a la del resto de personas que habéis llegado, y también personas de la hace muy poco elegida dirección de Podemos de la Comunidad de Madrid, a quien también agradecemos su presencia, y no solo la presencia, sino el impulso que han dado a este acto de diversas maneras, ¿no? Y paso ya pues, a presentar a las personas que están en la mesa. Está, empezando por el lado más cercano, Jaime Montero, Rocío del Val. Le salto a dos personas, Borja Bellé, era por motivos obvios Raúl Maillo al extremo, que son 4 personas del equipo jurídico
de Podemos, que se van a encargar de ofrecer, pues cada una de ellas un aspecto de esto que llamamos en la UFER, cómo se materializa y cómo. Las dos personas que había sacado son Isa Serra, que es nuestra portavoz de Podemos Comunidad de Madrid y también candidata en la lista de Podemos a las elecciones europeas. Muchas gracias, Isa. Y Pablo Iglesias Turrión, que creo que tiene el segundo apellido algo que ver con alguna de las invitadas, de lo cual nos alegramos mucho todo el mundo y que a quien yo personalmente felicito por la inauguración, que espero que haya sido afortunada de esa cadena y que no me acuerdo qué era, si un póster o algo por el estilo Urruti no haya supuesto ningún problema importante. Os dejo con ello e insisto, muchas gracias por venir. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Ahora. Habla más fuerte. Es que es un... Hola. Tengo el bueno, tengo el bueno. Tú y yo, ya podemos cantar. Bueno, pues lo que decía. Hola a todos y todas, gracias por estar aquí compartiendo la tarde y sobre todo gracias a todos y todas las compañeras y compañeros que han aguantado antes, cuando se ha hecho referencia a los invitados e invitadas, pues entroncar con eso, ¿no? El lawfare podríamos decir que es la guerra jurídica, una desviación autoritaria del derecho, y se trata fundamentalmente de destruir al adversario político por la vía judicial. Y aquí siempre ha habido una tensión entre lo nuevo y lo viejo, y aprovecho que hay gente de las luchas de Coca-Cola, Cándido que parece ya unido a Cándido y Morala. En definitiva, siempre ha habido represión, siempre ha habido una persecución de los movimientos sociales, siempre ha habido juicios en los que se han producido montajes, desde Sacco y Vanzetti a inicios de siglo, a otros procedimientos, los 4 de Guildford que dio lugar a la película, los 6 de Birmingham. Aquí más cercanos también podemos hablar del caso Egunkaria, incluso podemos hablar de un juicio en el que un tristemente conocido policía, Billy el Niño, intentó ligar al movimiento social de la ocupación en Madrid en los años 90, tratando de convertir lo que eran ocupaciones y la reivindicación de los espacios sociales y de la lucha por la vivienda en robos con fuerza, con lanzas térmicas que aparecían sospechosamente en los juicios. Entonces hay un poco la sensación de, bueno, pero esto ya estaba antes. Pero es verdad que si uno analiza, no estaba en igual sentido. Tampoco todo es súper nuevo. No es todo dependiente de las fake news, no es todo dependiente de los bulos y de que haya una comunicación por redes sociales, ni es todo dedicado a elementos nuevos. Por eso pretendíamos centrar qué es lo que constituye esta lucha jurídica, esta guerra judicial contra el adversario político. A mí me ha tocado citar algunos ejemplos y hacer la introducción de lo que luego ha sufrido Podemos y especialmente los compañeros y compañeras que hablarán mis otros compañeros en la mesa y personas que lo han vivido en primera persona. Y entonces sí que yo he elegido dos casos concretos. Uno es el ocurrido en Brasil, que ha tenido más conocimiento, y el otro es uno que ha estado a punto de ocurrir, que sería Guatemala. El de Brasil combina dos elementos, el impeachment o la destitución que realiza parlamentaria de la presidenta Dilma Rousseff con la persecución a Lula. Por quedarnos en contexto, estamos hablando de 3 mandatos seguidos por el Partido de los Trabajadores. Nos encontramos con la posibilidad de que en 2018 Lula pueda ganar las elecciones y a partir de un caso de lavado de dinero, la operación Lavageto, que básicamente persigue corrupción, bueno, pues alguno de los arrepentidos señala una posible utilización del famoso piso, etc. Y en definitiva lo que hacen es convertir
ese procedimiento que ha acabado, creo recordar, 240 condenas, es decir, es un macro proceso con una persecución contra Lula. Por hacer spoiler y comentar desde el final hasta el principio, finalmente la sentencia no entra sobre el fondo, hay dos sentencias del máximo tribunal brasileño que no entran sobre el fondo, pero que sí que declaran dos cosas que nos indican bastante sobre el fondo. La primera es que el juez hizo una persecución y un juicio parcial a Lula, y la segunda cuestión es que se metió con calzador a Petrobras, supuestamente una delagadora de mordidas por espacios intermedios, para conseguir la competencia del juzgado. Es decir, que si analizamos el conjunto de los dos elementos, más allá de la cuestión concreta del piso o de cualquier otra circunstancia, nos encontramos con un procedimiento dirigido directamente para acabar personalmente con Lula, que tuvo 580 días de prisión, y además saltándose las reglas básicas para conseguir el enjuiciamiento por el tribunal que correspondía. Para redondear, el juez luego pasó a ser ministro de Justicia con Bolsonaro, y en definitiva sí que permitió esa apuesta política, esa capacidad de decir: voy a eliminar al adversario político, voy a buscar algo además que está socialmente mal visto, hay convenios internacionales, porque en definitiva la corrupción lo que nos quita es dinero al Estado social y de derecho, lo que nos quita es dinero para el reparto o la justicia social, y en definitiva lo que defiende es el interés de los privilegiados. Bueno, pues ese es uno de los supuestos como más concretos donde podemos ver que se consiguió sacar a Lula de la carrera a las elecciones presidenciales. Eso permitió afianzarse a Bolsonaro y, bueno, un cambio en todas las dinámicas de transformación social, con los límites que fueran, pero en definitiva tratar de subvertir ese inicio o esa posibilidad de transformación y de cambio social. En Guatemala, que desde hace 4 días nos encontramos con que en agosto se confirma por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala que las elecciones son correctas. La Organización de Estados Americanos, que no es tampoco otro de los ejes del mal que defiendan el bolivarianismo, apoya y decide que no se ha producido ni se han observado irregularidades, y desde junio la máxima autoridad de la Fiscalía comienza a perseguir el movimiento Semilla, comienza a plantear dificultades. Tanto es así que entre octubre y diciembre hay lo que podemos definir como un intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público, de la máxima dirigente de la Fiscalía, tratando de tumbar al presidente electo, básicamente por 2 cuestiones. Una, establece que ha habido unas irregularidades administrativas en el procedimiento electoral que nadie más ha contrastado y que nadie más ha visto, y ya digo, en contra de quien tenía las competencias, es decir, utilizando un órgano que no es el competente, y además trata de perseguir también, insinuando que podría haber problemas en la financiación de Semilla. Se liga también con todo un procedimiento que hay de lavado de dinero, de compra de software, etcétera, que hay también como 200 personas sancionadas en Guatemala, y una de ellas sancionada en ausencia por cooperar con la corrupción, dice Estados Unidos, es esta propia fiscal general del Estado guatemalteco. Finalmente se consigue doblegar a la Fiscalía. El presidente electo, si la memoria no me falla, es elegido el 15 de enero de 2024, pero para que nos hagamos una idea de la impunidad, por eso de la independencia de poderes, no puede ser destituida por el nuevo gobierno. Entonces, de lo que he leído, hay ahora un debate jurídico con qué hacer con esta mujer, que técnicamente ha dado prácticamente un golpe de Estado, por lo menos ha intentado subvertir las elecciones democráticas y su resultado. Hay un debate sobre la posibilidad de reformar la ley para que la puedan destituir. Parece complicado, para destituirla se requeriría condena firme, parece complicado que la vayan a enjuiciar y a condenar, y en definitiva esta señora sigue siendo la fiscal general en Guatemala. Es decir, con estos bueyes nos toca ganar este campo. Así nos encontramos que a lo largo de toda América del Sur se han ido dando cuenta que probablemente los golpes de Estado militares tenían unas mayores dificultades, no pues tanto cuestiones éticas, que también de presentabilidad política, pero también tenían otras dificultades políticas, de conseguir una legitimación social, etcétera, y han ido experimentando en diferentes estados, persiguiendo adversarios políticos con diferentes causas. Me decía una compañera argentina que los cargos electos argentinos prácticamente rehuyen
firmar contratos de obra pública porque saben que al día siguiente van a tener una investigación por supuesta corrupción y ya sabéis cómo funciona el mecanismo. De momento tienes la investigación por corrupción, la exigencia de responsabilidad política, la dimisión, después se archiva, acaba en nada, pero tu carrera política ha quedado dañada y sobre todo no una cuestión tanto personal, que con todo el respeto a los compañeros y compañeras que lo sufren, ya es duro, sino sobre todo ese descabezamiento, ese ataque a los cuadros, a las personas que están legitimadas, a los compañeros y compañeras que llevan una tradición de lucha y que de repente son eliminadas de la participación política. También, en relación con esto, queríamos citar cuestiones que no solo nos afectan a Podemos, sino que cualquier proyecto transformador se va a ver afectado por el mismo. Es indudable, y haciendo un pequeño recorrido, aquí nos hemos encontrado con un poder judicial, en palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, ese último dique en la defensa de los privilegios y del statu quo, pues nos hemos encontrado que primero, con la excusa de la lucha armada, pues se saltaban los límites y los bordes contra la izquierda independentista vasca, más allá de lo que fuera la persecución de la actividad armada. Después, el siguiente eje en el que se produjeron un desbordamiento en los cauces habituales fue el independentismo catalán. Y ha llegado un momento en el que la última clave de bóveda en el que podemos encontrar era la transformación social que en el régimen del 78 se había dejado todo atado y bien atado. Es decir, nos encontramos con que no se podía ni saltar la impunidad del franquismo y no se podía tampoco llevar un proceso transformador que fuera más allá de lo que el eje constitucional de los años 77-80 había prefijado. Y ahí es donde aparece Podemos, ahí es donde impugna esa construcción y ahora contarán los compañeros. Pero yo quería acordarme también de otros compañeros y compañeras en la medida en que nos sirva de aprendizaje. Una es Mónica Oltra, señora a la que yo no conozco de nada, pero que no cabe duda que muestra cómo se acaba con un adversario político. Una de las principales dirigentes, sobre todo el símbolo de la lucha contra la corrupción del Partido Popular, y cuyo caso, el caso de Oltra, se puede resumir en que nos encontramos con que una señora, su exmarido, comete unos abusos con una menor, ella es consejera de la Consejería de Igualdad, y entonces hay un rum de que han intercedido, de que han limitado la investigación y que han actuado en contra de la investigación. Esto básicamente se sostiene con una acusación popular de la extrema derecha y con una fiscalía que le compra las tesis. Entonces se mantiene, hablo de memoria, pero desde el año 21 hasta el año 23, ella dimite en el 22 y no puede participar en estos procesos electorales y se le mantiene una tensión que le lleva a dimitir exigiéndole esa responsabilidad política, diciendo que han eliminado y borrado unos determinados correos electrónicos en su consejería. Hay un informe policial ya de octubre del año pasado en el que se declara que eso no es verdad, pero aún así la desimputan y la han vuelto a imputar, ahora en la condición de investigado o investigada, señalando que habría otros indicios plurales, es decir, alguien que dice que alguien dice que otro dice que podría haber participado en un trato diferenciado. Lo único evidente es que no se han encontrado, más allá de que cuando ella se entera de la circunstancia envía varios correos diciendo total colaboración con la Fiscalía, oye, que sepamos qué ha ocurrido para que no nos puedan precisamente decir que hemos hecho algo que no debíamos, pero ahí se encuentra, sigue investigada, es un procedimiento que dura años y años y has eliminado un rival político. Y otro que también era importante señalar, porque además muestra cómo atacar ya no solo al adversario político, sino a sus políticas, a todo lo que pueda suponer una mínima transformación social, es el tema de las querellas contra el Ayuntamiento de Barcelona cuando gobernaba Ada Colau. Hay más de 40 procedimientos penales y explico brevemente el funcionamiento. Tú como ayuntamiento apruebas la entrega de subvenciones, crear determinadas empresas públicas o de gran participación pública en el tema de la luz, en el tema dental, regulas los pisos turísticos, regulas la vivienda, qué hay que hacer en caso de lanzamiento, las exigencias a las inmobiliarias con viviendas vacías. ¿Y qué es lo que hacen? Acuden al procedimiento penal diciendo que eso es prevaricador. Básicamente porque o el secretario
secretario o secretaria, o el interventor o interventora, o algún técnico ha dicho, pues esto igual no es jurídicamente correcto, o entiendo que esto se podría plantear de otra manera, y con eso te plantan una querella a la concejala responsable del área o al concejal responsable del área, a la alcaldesa en la mayoría de los casos, y te tienen sometido a la presión de un procedimiento penal, más lo que luego desarrollarán otros ponentes, a todo un acoso mediático de que estás investigado, tienes 20 procedimientos penales, etc. Procedimientos penales que acaban en nada, pero que suponen una presión, porque a nadie le gusta volverse a su casa y pensar, tengo 5 procedimientos penales sobre mi cabeza, a nadie le gusta en cualquier debate público que te puedan decir tienes 5 procedimientos penales, pero no es un procedimiento penal porque me haya llevado dinero o porque haya hecho algo mal en favor de algún familiar mío. No, es que alguien dice que regular de determinada manera los pisos turísticos es prevaricador porque está en contra de no sé qué libre competencia o no sé qué cuestión. Y con todo esto voy terminando y quiero señalar que en definitiva lo que nos encontramos es con esa persecución tanto del adversario y adversaria política, ir a acabar con ellos y con ellas, como eliminar cualquier política que pueda ser transformadora, presionando a aquellos y aquellas que han asumido la responsabilidad política de llevarlas a cabo. Con esto concluyo agradeciendo a todos y todas aquellas que han aguantado, que han resistido, y yo lo digo con el corazón en la mano. Con los compañeros y compañeras que hemos vivido estas cosas, ostras, tú te ibas a casa y pensabas, pues es un procedimiento en el que pones toda la carne en el asador, pero esta persona está todos los días y tiene que aguantarlo y tiene que seguir con ello, y ya digo, es decir, dentro de lo que esto supone, y hay en otros países donde la gente desaparece, y aquí donde muchos compañeros y compañeras saben lo que es vivir años de cárcel, pero es verdad que es un sometimiento y una presión que se hace muy duro, muy continuado, y ahora sí que quiero dar mi reconocimiento y mi agradecimiento a la gente que ha estado ahí aguantando, que ha resistido y que ha seguido desarrollando este tipo de actividad política y en la defensa del bien común y de los intereses de todos y todas. Muchas gracias. Yo creo que después de esto, no sé si funciona. No. Lo que se decía es agradecer a estos abogados que nos han acompañado en imputación tras imputación tras imputación, o en el caso de Isa tras sentencia, su trabajo, porque también es duro ponerse a opinión de gente que está todos los días volviéndose loca frente a causas por las que le imputan, pero que saben a ciencia cierta que no se ha hecho nada. Así que muchas gracias, compañero. Le paso la palabra a Jaime Montero. Buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias por darnos la oportunidad de contar un poco nuestra película. Yo voy a hablaros de lo que se conoce como policía patriótica. Cuando Podemos irrumpe en el panorama electoral español, cuando se ve que no somos unos frikis, en palabras de Pedro Arriola, sino que no solo hemos sacado unos eurodiputados en 2014, sino que, cuidado, que llegamos al gobierno, ahí empieza una estrategia de acoso y derribo contra Podemos, y hay que decirlo así, empieza una estrategia de acoso y derribo que tiene, en lo que vamos a hablar hoy, 3 patas. Una pata es la actuación policial presuntamente fuera de la ley. Una segunda pata es la judicial. Todos estos dosieres policiales que podamos van a acabar judicializados si podemos conseguirlo. Y una tercera pata es la mediática. Todos estos dosieres policiales, y si podemos judicializados, van a acabar abriendo telediarios, abriendo portadas, porque es el fin último. O sea, no se trata de perseguir delitos. Aquí no se persigue ningún delito. Se realizan investigaciones prospectivas que permiten sacar informaciones aparentemente sensibles o escandalosas que con un sesgo determinado podemos incorporar a medios de comunicación para destruir reputacionalmente a un rival político. Básicamente esta es la cuestión. Estamos hablando de un partido político que surge como modo de impugnación del bipartidismo que había hasta ese momento, del turnismo que teníamos en este país, y surge al grito de que no nos representan. Claro,
que no nos representan, se combate con esto, con una intoxicación que diga, bien, pero estos señores tampoco les representan a ustedes. Y es básicamente lo que pretende el lawfare y el merecer que se ha hecho en este país. Yo os voy a hablar de la policía patriótica, que es, digamos, la primera pata. Posteriormente mis compañeros hablarán de las siguientes. La mal llamada policía patriótica la conocerán ustedes por su participación en la operación Kitchen. Si no la vieron allí, la vieron ustedes en la operación Cataluña, y si no, la vieron ustedes en la operación Podemos, que también la hubo. Y de hecho hemos metido una querella, Podemos ha metido una querella, el equipo jurídico ha metido una querella contra la policía patriótica, precisamente por la operación Podemos, que acabamos de empezar el tránsito, ya veremos si nos lleva a algún lado o no. De esta querella y en definitiva de esta actuación por parte de la policía patriótica, yo os voy a contar 4 ejemplos que creo que definen muy bien qué se ha hecho en este país a ese nivel contra nosotros. El primero de ellos sería la investigación de las cuentas personales de Pablo Iglesias, aquí presente, y la generación del informe PISA. ¿Vale? Esto ocurre más o menos durante el año 2015. Bueno, las encuestas, insisto, nos sitúan en el gobierno y hay que acabar con el partido de cualquier forma. Os voy a leer una conversación que tienen un alto cargo del Ministerio del Interior, querellado, con un alto mando policial, también querellado, sobre este tema. Dice, ya tengo los papelitos de Pedro Manuel. ¿Y qué tal? No vi el mensaje, mañana se lo doy a Pino. Pino es Eugenio Pino, que es el número 2 en el escalafón de la policía. Todo lo indica. Contabilidad detallada. ¿Pero tiene chicha? Pregunta el alto mando político. Yo creo que sí, que lo miren los técnicos. Lo que hay es suficiente para montar un escándalo. Aunque diga que todo es legal. ¿Este paria cómo han vivido? ¿Por qué tanto dinero? ¿Quién les ha subvencionado? ¿Con qué fin? Conclusión, ¿qué pinta Irán en esta movida? País amigo de Venezuela, etcétera, etcétera, una bronca cojonuda. Y además del escándalo político, pregunta el político, ¿hay delitos? Pues no sé, el tema fiscal. ¿Cuánta pasta? 10 millones de su entorno. Pues de verse qué es lo que se está investigando. No se está investigando un delito, no hay amparo judicial, no, se está investigando las finanzas personales de una persona, de su asociación, de su entorno. De hecho, esta noticia se publicará, la noticia a la que se refiere esta investigación parapolicial, diríamos, se publicará el 12 de enero por Oca Diario, claro. Informe de la UDEF. La policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013. La finalidad de estas informaciones, aparte de ser evidente, la expresan los propios interlocutores. Ese mismo día hablan un alto mando policial querellado, con un alto cargo del Ministerio también querellado. ¿Qué te parece lo de Inda? Bien, a ver qué dicen los de Podemos y PSOE, aunque ya te dije que creo que pactarán a toda costa, salvo que se acojonen con cosas como esta. Ahí está cuál era la finalidad de esta intervención policial. Estas publicaciones, a raíz de dosieres investigando al entorno de Pablo, se van produciendo a lo largo del año 2015 y la primera parte del año 2016, y luego la policía lo que hace es juntar claro, ellos no pueden coger sus investigaciones ilegales y decir, mirad lo que hemos investigado. No, juntan todas las noticias del periódico que han generado sus investigaciones presuntamente ilegales y generan un informe. Con eso hacen un dossier de prensa. Lo llaman informe PISA, para la Iglesia Sociedad Anónima, y se lo remiten al Tribunal de Cuentas. Pero cuidado, que se lo remiten al Tribunal de Cuentas porque lo han pactado ya con un periodista. Y así, Ana Terradillos, en la SER, en marzo de 2016, publica: la policía denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos. Este informe no irá a ningún lado, pero ahí ya tienes la noticia generada sobre la financiación ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Con este informe, el informe PISA, se han presentado 4 o 5 querellas, todas ellas han ido al Tribunal Supremo, porque Pablo estaba aforado. Todas fueron archivadas de plano, menos una que recayó en el juzgado de Manuel García Castellón, que también se archivó. Una que acabó en la Audiencia Nacional. Luego hablamos de esto. Segundo ejemplo, la investigación
a los 69 diputados de Podemos y Confluencias. En 2015, diciembre de 2015, Podemos y sus confluencias sacan 69 diputados. Y se produce esta conversación entre un alto mando, que siempre es el mismo alto mando, para que os voy a engañar, y un alto cargo. En fin, de aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? Pues lo pedí y voy a llamar, porque no volví a preguntar, si me pasó, sería muy interesante saberlo, y si han estado en temas aperchales, temas de extremismo violento, etc. Josécho Arrieta es el único que tiene pertenencia a ETA. ¿Quién? El último que aparece en las fotos que te mandé. Los moros con estos nombres, nada, fíjate, los moros. ¿Estuvo condenado? Sí. ¿Y los demás nada? Nada. Digo que si los demás están limpios, tampoco violencia callejera, anarcas, etc. Lo vuelvo a mirar, pero creo que no. ¡Cago en la puta! Alguno tiene que ser chungo. Vamos a ver, mira con ojos atentos. Cuidado en lo que estamos, que estamos hablando del Poder Ejecutivo, que está mirando a ver si pueden mierdar a representantes del Poder Legislativo, y tocar un poquito su inviolabilidad parlamentaria. Unos días después, estos mismos interlocutores, ¿y de los otros qué? No me mandas nada. Es que el cabrón de Germán me dice que esta tarde porque tiene que mirar los 69 y se saca, pero claro, hay que mirarlos uno a uno y dejar rastro. Ahí está el conocimiento que ellos tienen de la legalidad de su actuación. Tercer ejemplo, la famosa cuenta fake de granadinas de Pablo Iglesias. El mítico es muy burdo, me lo doy con ella, ¿vale? Para hablar de esto tengo que ir a otro procedimiento, se llama mediáticamente el caso Aranjuez, y este procedimiento va de un grupo de policías españoles y empresarios españoles que presuntamente, y eso es lo que está investigando en un juzgado de Madrid, extorsionan a ciudadanos venezolanos exiliados en Madrid. Ciudadanos venezolanos que también presuntamente están exiliados en Madrid porque no debieron llevar el gobierno de su país, de Venezuela, todo lo bien que debían, y vinieron y tienen un problema allí y mucho dinero. Estos policías y empresarios, este grupo español, les pretende proporcionar, regularizar su situación en España, ofrecerles la posibilidad de repatriación del dinero y que no tengan problemas con la justicia española. Y fijaros cómo se la pretenden proporcionar, que están investigados por extorsión. ¿Qué les piden a cambio? Les piden dos cosas: pasta, evidente, pasta gansa, y información sobre Podemos. Uno de los investigados es un abogado, al que vamos a llamar José. Es un nombre muy común. Y ahora vuelvo a la conversación de Ferreras, Mauricio, Adrián de la Joya, Oliveira y Villarejo. Yo le dije: Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Esta conversación, que se refiere a la cuenta de granadinas, sigue, y en un momento dado Ferreras pregunta: ¿cómo llega esto a la DEA? Dice: la DEA te lo crea, porque tiene un colaborador, un tío que trabaja para ellos, que es un abogado que se llama José. Y no sé si te sonará. Dice: sí, me suena mucho, dice Ferreras. Dice: claro, pues este es un malandrín que tiene narcotraficantes, lo defiende, luego le dan información a la DEA, la cambia, en fin, el mundillo ese. Dice: y este es el que le vende la burra al DAO, al director adjunto operativo, Eugenio Pino, a cambio de que libere a su tronco. Fijaos la cuestión, Yo doy una información a cambio de un señor que está privado de libertad, presuntamente por haber cometido un delito, o que está cumpliendo, se le puede poner en libertad. Todo esto es un diario, por supuesto. Bueno, pues efectivamente parece ser que este abogado le da la información sobre la cuenta falsa de granadinas a Eugenio Pino se la da a INDA, y INDA publica: el gobierno de Maduro pagó $272.000 a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. Y a pesar de que el banco desmiente la existencia de esa cuenta en nombre de Pablo Iglesias, cuando Pablo demanda a INDA por una información falsa, INDA llama al juicio a declarar como testigo a Eugenio Pino, que dice: sí, es que había una investigación. Claro, llamas al segundo en la escala policial.
Entonces, no cuentas, evidentemente, que no hay una investigación y que esa información la has dado tú. Eso no lo cuentas. Tú dices que hay una información, que tú estabas preocupado porque había habido una filtración, pero bueno, que como también lo digo otra periodista venezolana que se llama Patricia Poleo, que ya viste que la filtración no había venido de tu grupo. Pero sí, que la investigación estaba en marcha, que se pagó incluso para buscar esto, se hizo algún viaje. Claro, Pablo pierde la demanda. Y por ahí sigue Íñigo ya diciendo que esta es una información veraz. ¿Claro? El tema está todavía en revisión en el Supremo, está paralizado por los procedimientos penales que hay, pero bueno, ya veremos cómo acaba. Cuarto y último ejemplo que os pongo, los viajes de los policías a América Latina para obtener información sobre Podemos, que también los hubo. Nosotros hemos controlado 4 viajes, ¿vale? Os voy a hablar del último. Abril de 2016 a Washington para convencer al exministro venezolano de Finanzas, a la sazón Rafael Isea, que diga que el punto de cuenta, esto es la orden de pago de Hugo Chávez, del gobierno venezolano, en favor de CEPS, por creo que eran 7 millones de euros, él la había firmado y era válida. ¿Vale? Esto sabemos lo que ocurrió, porque es que alguien, seguramente el propio Rafael Isea, la grabó. Entonces sabemos qué ocurrió allí. Lo primero que llega es el hombre del DAO, que llega ahí, y dice: yo he hablado con el ministro de Interior español y el ministro de Interior español habló con el presidente del gobierno español. Yo solo tengo un mandato aquí, que es acompañar a estas personas y decirle a usted que me digan los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad y una nueva vida. Así empezamos. Yo pongo esto. Esta es mi promesa. Esto es lo que yo quiero que hagas y esto es lo que yo te doy. Y te añado argumento moral. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en nada. Mejor para todos. Esta es la policía española y su neutralidad. Entonces, claro, Rafael Isea coge ese documento y empieza. Acá siempre había unas iniciales del funcionario que lo redactó, que aquí no veo en ninguna parte. Dice, aparece mi firma, pero no aparece el nombre abajo. Normalmente esto siempre iba acompañado del nombre y un sello del despacho que no veo. Y en el caso de la firma del presidente, como verán, con mandato del presidente y luego el nombre del presidente que siempre iba abajo, Hugo Chávez. Dice, él no admitía este tipo de errores. Todo era más falso que una peseta de madera. Y luego, para terminar de hacer el duro, dice, la fecha que aparece en el punto de cuenta, por lo menos esta fecha, es que yo no estaba en Caracas, estaba fuera. Ya, el señor del DAO dice, la cuestión aquí es la siguiente, que a nosotros todo esto nos da igual, que si el documento es bueno, que si es malo, que tal, que nos da igual. Mis compañeros trabajan sobre otras realidades. Ya lo explica todo. ¿Ya? Y efectivamente el señor Isea le han puesto una promesa delante, pues certificará que ese documento es auténtico. Y claro, de todo lo que le prometieron, nada. Esto ocurre en abril, en junio hay elecciones, junio de 2016, en mayo, en plena campaña, en ABC, 13 de mayo de 2016. Un ministro de Chávez dice que CEPS cobró más fondos de Venezuela y no pagó impuestos. Rafael Isea, el ministro de Finanzas, declara a la UDEF en Nueva York que Chávez firmó sin ningún tipo de dudas el pago de 7 millones a la fundación de Podemos. Así es la historia, básicamente. Ya termino. Simplemente dejar caer, y con esto pasó la pelota a Borja, que este documento tan válido y tan veraz es el que le sirve a Manuel García Castellón. ¿Os acordáis que os he dicho que tenía unas previas de informe PISA? Para reabrir esas previas e investigar a Podemos, en base a este informe y a la declaración de Hugo del Pollo Carvajal, para estar enredando un año investigando a Podemos, generando, por supuesto, todo tipo de noticias respecto de su investigación, lo malos que somos y lo mal que nos financiamos, hasta que ya la Audiencia Nacional le obliga a cerrar esa investigación un año después, pero claro, que le quiten realidad. Y con esto ya termino y paso la palabra a mi compañero Gorka. Buenas tardes, pues nada, pues agradeceros que estéis aquí, la verdad es que es abrumador ver a tanta gente y además, siendo como es, según se os ha dicho,
el primer círculo de Podemos, o sea, con lo cual es pues, doble orgullo el de estar aquí para explicar cuál ha sido la experiencia del equipo legal en todo este periplo. Bueno, me ha pasado la pelota Jaime, aunque ya como he venido en coche con él, pues esto estaba un poquito ya también, hay que decir que estaba un poquito ensayado. Yo tenía pensado hablar de uno de los asuntos que quería centrarme más, era el tema conocido como tema de neurona, pero sí que es verdad que como ha tenido una última repercusión en la parte de la que comentaba Jaime, creo que me centraré un poquito también en eso. Yo voy a hablar de la parte judicial, propiamente dicha, que es lo que yo llamo los innombrables y los infalibles. ¿Por qué los innombrables? Porque los jueces son aquellas a las que si les llamas por el nombre y apellidos, las estás señalando, estás yendo en contra de la independencia judicial, estás yendo en contra de la separación de poderes y por tanto pues, ni te atrevas a mentarles, ¿no? Entonces parece que se prefiere pues, una justicia sin rostro. Y luego es curioso porque estas jueces y estas juezas tienen el nombre de las causas que llevan, ¿no? O sea, de alguna manera incorporan a su personalidad o a su carrera profesional aquellas causas en las que están, digamos, llevando encargadas de la instrucción, lo cual a veces pues, es un poquito, casi está conflicto de intereses personal respecto a los asuntos que llevan. Y bueno, como no se puede nombrar, aunque alguien ya lo nombra aquí, yo solo puedo decir que hablaré de un juez que dentro de 211 días, 15 horas y creo que 10 minutos es previsible que se vaya a jubilar. Entonces vamos a dejarlo mejor ahí. Y también son infalibles por una cuestión, no prevarican, nunca prevarican, se pueden equivocar porque todo ser humano tiene errores, pero en absoluto tienen intereses ocultos respecto a las cosas que llevan y por supuesto quien no sea insinuar algo pues evidentemente está otra vez en la primera casilla, en la de independencia judicial, contra la separación de poderes, etc. Entonces, partiendo de eso, que siempre es muy difícil, pues es evidente que la autoridad judicial es, en toda esta trama, digamos así, en todo este mecanismo de información, pues evidentemente la autoridad judicial es la que más solvencia ofrece a personas ajenas al procedimiento. Es que el juez ha dicho que, el juez ha llamado a declarar, el juez piensa que, y es evidente que son conscientes del impacto que tienen, ya no solamente sobre las soluciones, sino las frases que incorporan en sus autos. A nosotros nos ha pasado en causas que podían archivar el procedimiento, pero lo que realmente suscitaba relevancia era pues, una frase en la que casi se nos estaba tirando de las orejas porque no habíamos entregado no sé qué documento. Y eso queda, ¿no? Entonces, evidentemente, saben y son conscientes de ese impacto. Iba a hablar de 4 o 5 casos, uno de ellos es el conocido como caso Neurona, que voy a decir que ya no se sepa. Empieza básicamente con la denuncia de un ex abogado que en ese momento fue denunciado por otra abogada del equipo legal. Él era coordinador y entonces, pues, una forma de defenderse, digámoslo así, o más bien de como represalia, pues es presentarse en la dependencia de la Guardia Civil a 20 kilómetros de su casa, no en la Policía Nacional que tenía enfrente, sino en la Guardia Civil que tenía a 20 kilómetros, pues estaría en el coche y le pillaría de paso, y ahí se presentó con documentación confidencial, con documentación de su cliente, que en ese momento había sido Podemos. Claro, si esto lo hilamos, por ejemplo, con el escándalo que supone para este colegio de la Abogacía de Madrid, que no sé qué correo, que previamente ha sido filtrado, etc., y eso supone prácticamente una declaración institucional, denuncias y tal, pues aquí ni estaba ni se esperaba. Aquí ni estaba ni se esperaba. Estamos hablando de deber de secreto, por supuesto secreto profesional, reserva, etc. Esto tiró para adelante, al juez le importó 3 pimientos ese asunto sobre la cuestión de la nulidad que suponía el hecho de haberlo hecho de esta forma, y lo que plantea el denunciante es, pues son unos documentos que no son en absoluto incriminatorios, que no son irregulares. Bueno, aquí pone que se ha donado 50.000, por poner ejemplo. Pero yo creo que en realidad, creo que usted, porque me lo han dicho, ¿quién se lo ha dicho? No se lo puedo decir. Bueno, y así, las declaraciones son así. Entonces, en ese punto, pues el primero derecho, pero no el segundo, te explican que un procedimiento penal no se puede abrir
con base en rumores y sospechas, porque es que eso va en contra de los más, digamos, de los más elementales principios del derecho penal. Alguien tiene que ir investigado a la causa por indicios. Es más, así nos lo dijeron cuando queríamos imputar al primo de Almeida en el caso de Mascarillas. Iba a declarar porque había, digamos, presentado a 2 personas que estaban imputadas para tener un contrato público y pedimos, pues si viene a declarar, pues casi que mejor venga con investigado, porque si estos 2 señores están investigados, a los que les ha presentado, hombre, pues igual este señor debería haber investigado porque es el que les ha introducido en el tráfico jurídico. No, y lo que nos dijo exactamente la Audiencia Provincial de Madrid es: una imputación es una tacha reputacional gravísima para una persona. Que estoy de acuerdo, Y por tanto, ningún derecho ni garantía se le ofrece a una persona que se le imputa. Claro, debe tener otra ley de juzgamiento criminal distinta que la que tenía el juez que nos llevaba este procedimiento, debe ser. La cuestión es que ese procedimiento tiró para adelante, se abrieron 10, 15 causas que no voy a nombrarlas porque realmente es agotador, pero pues qué más dará si al final todas se archivan y al final pues todas ya han tenido el recorrido que han tenido, que es pues prácticamente desde el mismo momento en el que se le imputa a Podemos, que esta es otra cuestión, a Podemos como partido político se le dice, pues este señor dice que ha cometido pues, bueno, delito de financiación irregular, delito electoral, delito de blanqueo de capitales, recordar que delito de administración desleal, malversación, bueno, solo faltaba pues, genocidio y delitos medioambientales, básicamente. La cuestión es que lo que se estaba diciendo en realidad era que alguien había cometido un perjuicio contra Podemos y por tanto Podemos podía ser perjudicado, eso es lo que decía el denunciante. Claro, nosotros nos presentamos como parte del proceso porque queríamos saber, bueno, a ver si es así, pues yo me gustaría saber a quién me ha generado un perjuicio, más que nada porque el interesado en ese procedimiento es el propio partido. No, usted es investigado. Ah, ¿pero de qué? De delito electoral, ¿no? Es que el delito electoral no puede ser cometido por las personas jurídicas, que es un problema con la ley, ya directamente. Bueno, pues también por financiación irregular. Y así se quedó durante 2 años, 3, sin saber qué financiación es la que se había cometido esa irregularidad. Claro, después de esa imputación, la Fiscalía decía además que era en garantía de nuestros derechos, o sea, es por tu bien, ¿no? Es por tu bien de siempre. Claro, evidentemente, eso volvemos a lo mismo. Las autoridades judiciales son conscientes del impacto que tienen. Y al día siguiente de conocerse esta noticia, ya había peticiones de dimisiones, preguntas parlamentarias, preguntas en comisión, en fin, la ristra es enorme. ¿Tiene el mismo impacto? Bueno, ya es una cuestión ya mediática el impacto que tiene el archivo, que no lo tiene tanto como la apertura. No quiero acabar el tema de Neurona porque es muchísimo lo que se puede hablar, pero solamente quiero dar las notas, porque una de las preguntas creo que era, de la ponencia o de la conferencia era qué es el lawfare y cómo se combate el lawfare. No tengo muy claro tampoco qué es el lawfare, pero sí sé cómo se mueve y cuáles son sus pulsaciones. La primera de ellas es que la investigación siempre tiene sesgo incriminatorio. Es decir, lo que se te plantea desde la otra parte es que tú eres alguien que está cometiendo un delito, has cometido un delito. No puede tener una base fáctica clara, pero tú tienes que defenderte de esa sospecha. Claro, esto es muy difícil porque tú cómo te puedes defender de un hecho, ofrecer un hecho negativo. Usted ha sido la niñera de, que es otra de las ramificaciones absurdas dentro de este procedimiento. ¿Cómo prueba alguien? Pues, ¿quiere usted estar en mi casa? ¿Quiere venir? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Este es el primer dato. Existe la sospecha y eres tú, la persona investigada, la que tiene que repeler y demostrar lo contrario. El objeto de instrucción está como un acordeón. Es decir, primero se puede abrir mucho, si la cosa va decayendo se abre, después cierra. Si la contratación con Neurona, por ejemplo, está ya acreditada, pues ahora hay que ver cuánto has pagado, si has pagado menos, si has pagado mucho. La cuestión es la existencia de la propia instrucción. Eso es lo que da razón de ser a esa investigación, el que existe esa instrucción. Y de hecho, como ahora estamos viendo,
la instrucción cuando empieza a decaer, pues ya es un poco más complicado que se mueva todo con la prisa de antes. Bueno, me queda bastante poco tiempo, 5 minutos, así que voy a intentar hacer, aunque sea hacer la cita de los otros asuntos. Hablando también del tema de la abogacía y sobre todo el secreto profesional, pues el caso Dina, por ejemplo, es un caso paradigmático, en ese sentido. Víctimas que son víctimas del proceso, lo que quiere el juez en ese momento en la instrucción es cambiarles a imputados, es decir, declaran porque se les ha cometido un delito y lo que hay que intentar es convertirles en los que les están engañando al juez. Y para eso llama a declarar como testigo al abogado, al anterior abogado, aquel que hemos dicho que se fue de la Guardia Civil, pues le llama a declarar como abogado para que hable de la estrategia procesal. Bueno, supongo que don Eugenio Ribón, el decano, estaría, pues seguramente se habría ido por todas las televisiones a poner el grito en el cielo. Bueno, pues no ocurre tampoco nada de eso, en ese sentido. Otro caso en el que también me quería detener, y creo que voy a ir... en el caso en el asunto de Dina también, por supuesto, acabó con una imputación, un intento de imputación en el Tribunal Supremo. Pues bueno, aquí el vicepresidente del gobierno, como en ese momento estaba aforado, pues tuvo que irse al asunto del Tribunal Supremo, sin desmerecer, obviamente, toda esa parte, pero hay una parte en la que me quería detener respecto de esto del secreto profesional. Es que imputaron también a la abogada, a una de las abogadas de la víctima en ese momento de Dina, a la que era la abogada en ese momento. Es decir, ya no solamente a las víctimas, sino a la abogada y a otros abogados del equipo legal. Pero curiosamente el que dejan fuera es al abogado del equipo legal que dice que participó también en esta estrategia, pero bueno, pues a este le dejamos fuera de la imputación. Pues evidentemente pues era un absoluto descontrol, ¿no? Bueno, quería hablar de otras dos cosas, aunque hay una que ya he hablado, que es el lawfare civil, lo que llamamos el lawfare civil, es decir, todas estas pruebas de la policía patriótica, el ambiente que algo queda ahí, claro que sí, para procesos, para que INDA pueda estar diciendo todos los días que la financiación venezolana, iraní, yo qué sé, de Corea del Norte, de tal, y todo eso, dice, bueno, es que aquí hay un informe policial que dice tal, y los jueces lo han validado. Los jueces validan eso y le dicen que eso es una cuestión de veracidad en la medida en que ha habido una investigación policial. Bueno, pues que es una investigación policial que ya ha caído por sus propios términos no sé cuántas veces, da igual, ya eso sí, ya es suficiente para que se pueda plantear eso. Bueno, esa es otra parte del lawfare, que no es tanto la condena en prisión, pero sí es ya la condena, la tacha ya definitiva civil, ¿no? Y luego hay otra parte que quiero hablar antes de hablar de una cosa que pasa en el Juzgado Central de Instrucción 6, para recoger la pelota de Jaime, del lawfare de provincias. O sea, me parece que todo pasa en Madrid, todo ocurre a través de Madrid, pero yo quería hablar de un caso del lawfare que no sé si es lawfare, yo no sé lo que es simplemente pues, ojeriza de un juez en concreto que pasó en Cuenca, que fue pues, unos chavales de Podemos de Cuenca que denunciaron a través de Podemos Cuenca pues que un albergue canino en Cuenca estaba en unas condiciones deplorables para los animales, etc., y que tenía una financiación pública. Entonces, evidentemente, eso les parecía que era denunciable y lo denunciaron a través de las redes sociales, de Facebook, etc. La cuestión es que este albergue canino, pues bueno, pues puso el grito al cielo y le puso una denuncia por injurias y calumnias a estos dos chavales y a la secretaria autonómica y claro, aquí hay otro problema legal, o sea que cuando hay un delito de injurias y calumnias, antes de irte a un juzgado a poner la denuncia, tienes que hacer un intento de conciliación previa. Bueno, el juez se lo saltó más bien el denunciante, pero el juez le dio igual, les llamó a declarar, y me acuerdo que estaba ahí defendiendo a los chavales y pretende las preguntas eran absolutamente incriminatorias hasta el punto de decir, pero usted no se da cuenta que está destruyendo la reputación del albergue. Bueno, señoría, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, debía tener algo relacionado con la caza, porque si no, no lo entiendo. Ya hasta el punto de que la acusación particular, les había dicho que la acusación particular, que no deben responder a las preguntas de la acusación particular. Bueno, pues ahora ustedes van a responder a las preguntas de la acusación particular. Y dije, no, señoría, creo que van a decir que se acogen al derecho. Pues muy mal, pues no sé qué. Pero, señoría, que esto es un derecho. O sea, que es que no es ni mal ni bien.
Bueno, pues aún así va a reformular las preguntas de la acusación particular, pero señoría. Y a todo esto la acusación particular, el denunciante todavía no había hablado. O sea, es decir, solo le faltaba al juez ponerse directamente en el otro lado y hacer las preguntas, pero era como denunciante, ¿no? Bueno, se archivó porque más no iba a ningún lado, pero quería dejarlo dicho también como esto del lawfare de provincias. Y ya acabo. La otra pregunta, acabo con la pregunta que una era ¿qué es el lawfare? Que ya he dicho que no lo sé, pero por lo menos la experiencia que he tenido pues es más o menos esta. Pero también la otra es cómo se combate. Y esta vez sí que creo que tengo alguna respuesta. La primera es que hay que tener mucha tolerancia a la frustración. ¿Es así? ¿Tenemos razón? Tienes razón. ¿Que lo que dice tal sentencia? Sí, lo dice. ¿Que tal? Bueno, pues no te lo dan. Sigue. Esto es una de las cosas que he aprendido, que es una carrera de fondo. Lo segundo, que creo que también es muy importante, que es adelantarse a todos los pasos. Yo creo que en eso el equipo y Podemos en general siempre ha tenido muy claro hacia dónde iban los demás y hacia dónde iba en este caso el contrario, y se ha adelantado. Y hay que adelantarse y hay que mirar todas las aristas. Un ejemplo, en el caso que hemos conocido, pues no lo sé, pues ahí que... Bueno, no me quiero meter en jardines, más de los que hay. Pero sí que es importante ver siempre, en nuestro caso, la derivada mediática, la derivada jurídica y también otra derivada, por supuesto, interna de cuidar a los nuestros. Y acabo con eso, sobre todo un trabajo en equipo. Eso es esencial. Y eso creo que ha sido de los mayores logros que hemos tenido en Podemos. Así que muchas gracias. Bueno, yo os daría las gracias a todos y a todas y a todes por venir. Voy a hacerlo con Cándido, por los que se han hecho más de 400 kilómetros y esas cosas. Le voy a dar las gracias a mi marido porque hay distancias imposibles y porque lo ha sufrido conmigo. Y evidentemente a Isa y a Pablo por acompañarnos en esta. Es muy importante, como dice Gorka, tener un equipo como el que hemos tenido para enfrentarnos a esto, ¿no? Porque aquí donde nos veis, Dani de Fruto, bueno, Isa con sus condenas, etcétera, hemos estado 4 años imputados. 4, ¿vale? 4. Y se dice pronto. Entonces, como me han dado 15 minutos para contar 4 años, pues yo voy a meter aquí candela. Mirad, esto es muy fácil, ¿no? Porque ¿qué es el lawfare? ¿Cómo afecta? ¿Y cómo se combate? El lawfare lo han explicado mis compañeros, lo que es. Esto empieza con la moción de censura. La moción de censura se enmarca en los casos de la Gürtel, ¿os acordáis? Aquellos casos de corrupción que fueron tan espeluznantes y que consiguieron despertar conciencias en este país, ¿no? Ahí empezó Podemos, el 15M, así no, con vosotros no bichos. A Pablo en aquel momento le increpan, ¿no? Cuando era tertuliano de medios y le dicen: pues si tanto interés tienes, preséntate a las elecciones. O vais a presentar. Y no solamente eso, sino que entra de forma contundente, ¿no? Con la gente de Podemos y los aliados y los agentes del cambio en ese momento en el Congreso de los Diputados. Ahí empieza un mantra que siempre hemos escuchado la gente de Podemos, que es: no os van a dejar gobernar. Y entonces no teníamos tan claro quién era ese que no nos iba a dejar gobernar, porque ya habíamos seguido todas las reglas del juego y hemos llegado donde habíamos llegado, ¿no? Pues quién era ese que no nos iba a dejar, o eso que no nos iba a dejar gobernar ahí, ¿no? Y a ese mantra entramos en el gobierno. Ojo, ahí empiezan los primeros ruidos. Durante la negociación del gobierno, todas y todos pudimos oír hablar de aquella señora que decía que era escolta, que dejaba que Irene Montero cuidara a sus hijos, pero a los hijos de Irene Montero, a los de Pablo no. Aquí no hay ningún sesgo patriarcal, por favor, no lo veáis en ningún caso y en ningún momento, ¿vale? Entonces ahí nos encontramos que, aunque hay investigaciones desde 2015, ya empezamos a discernir, pero eso mucho después, cómo se empezó a articular esto, ¿no? Así que nos encontramos con que Podemos
que es una fuerza modesta, pero es una fuerza del cambio, que respeta escrupulosamente la legislación vigente, entra en el gobierno. Pero ojo, es lo que decían los compañeros al principio, aquí no había delincuentes, por mucho que intentaron encontrarlos. Era una fuerza del cambio. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Quién no nos iba a dejar gobernar? ¿Nos van a dejar gobernar? ¿Quién? Bueno, pues seguimos con la historia. Podemos sí que rompe, yo creo que de forma radical, ¿no?, con una continuidad establecida a la izquierda del PSOE, que era la marginalidad, ¿no?, de la izquierda habitual. Y Podemos traía una clara vocación de gobierno. Fue la única fuerza del bloque que defiende entrar en el gobierno contra acordar. Es la única fuerza del bloque que dice, no, ya está bien, yo no quiero acuerdos con aquellos que no lo respetan, lo que quiero es empezar a gestionar esto. Y llegamos, y entramos, y entonces, ¿cuál era el problema? Bien, yo creo que aquí es importante situar una cuestión. La democracia liberal, esa gente de ley y de orden, y se puede incluir aquí al Partido Socialista y al Partido Popular, demuestra que no tiene ningún respeto por el Estado de Derecho ni ningún problema para saltarse cuantas leyes sean necesarias y cuantas normas requieran para defender su poder y su estatus. Y ahí empieza el caso de Podemos. En ese momento, estamos hablando de que las fuerzas, eso que no nos van a dejar gobernar, los curas del Estado, se revuelven. Y empieza el caso. Y ojo, meto también al PSOE porque todos hemos oído recientemente nombrar decir a Margarita Robles que esto de Pegasus, que es que el Estado tiene derecho a defenderse y todo ahí, pero ¿quién es el Estado, señora? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y entonces empieza nuestro caso. El caso del lawfare en Podemos tiene un tonto útil que se va, como dice Gorka, con su coche y casualmente pasa por una comandancia que es de un tipo que es amigo de Pérez de los Cobos, no sé si os suena, pues casualidades de la vida, ¿eh? O sea, esto es todo casual. Entonces el tonto útil pasa por allí y el lawfare, ¿vale?, requiere también de más cuestiones, que es un juez militante. El tonto útil le da forma al caso, el juez militante lo coge y lo abraza en su seno y lo desarrolla, y es indispensable unos medios de comunicación entregados a la difusión de los burgos. Sin eso no hubieran hecho nada. Y entonces nuestro caso, a ver si os suena, empieza con una caja B. ¿Os suena la Gürtel, la caja B del Partido Popular? ¿Os suena? Porque tenía que ser potente. ¿Por qué? Porque tenía que entrar radicalmente en la conciencia de la gente y decir que no éramos distintos, que éramos lo mismo que ya había. Entonces están los sobresueldos. ¿Os suenan los sobresueldos del partido? Pues en nuestro caso también tiene sobresueldos, tiene sobrecostes en la sede. ¿Os suena lo de la sede del Partido Popular? Pues también tiene eso y tiene un nombre que se llama Neurona. Si hablamos de Neurona, además, que digamos que una vez dicho esto, que todos lo teníamos en la retina, con lo que realmente se puede decir o se puede llevar a nuestro partido al límite, ¿no? Neurona no deja de ser de risa, porque Neurona empieza con un contrato que decían que era fraudulento, y era fraudulento porque llevaba una fecha que era errónea. ¿Vosotros habéis cogido alguna vez un documento para hacer otro? Vale, pues la cargamos y llegamos a una fecha que era errónea. Pero afortunadamente ese documento estaba firmado digitalmente. ¿Qué es una firma digital? Una firma digital es algo que recoge el día, la hora, aquí lo tiene, señoría. Nosotros convencidos ya, como decía Gorka, Raúl y Jaime, cuando todavía creían en esto del derecho, que ya estaba, ¿no?, arreglado. Y entonces dice el otro, no, si habéis aclarado eso, pues vamos a ir a porque es un contrato simulado. ¿Pero qué contrato simulado? O sea, Neurona vino aquí para cubrir una campaña. Los compañeros y compañeras de Neurona tenían sus billetes de aviones, tenían sus contratos de alquiler para residir aquí, etc. Pero más allá de eso, tenían miles de fotografías en actos, no solamente internas de Podemos, sino de todos los medios de comunicación, donde salían los pobres ahí, algunos hasta durmiendo encima de una silla, porque estábamos en campaña.
Ay, vale, pues si no es simulado, y tú, pero si ya está, ¿no? Si no es simulado... Bueno, pues por sobrecoste, ¿pero qué me está contando? ¿Por sobrecoste? ¿En serio? Hay un informe que salió en los medios de comunicación del Partido Popular que pagaba por 4 hojas 40.000 euros. ¿En serio me está contando que el caso de Neurona va a seguir adelante porque usted considera que es caro? Pues sí, y sigue adelante. Y sigue adelante, ¿eh? Pero nos encontramos con que hay comparativas imposibles. Mirad, nuestra caja de solidaridad, yo voy a meter el turbo porque si no, no voy a terminar. Nuestra caja de solidaridad era lo que decían que era la caja de Podemos. La caja de solidaridad de Podemos estaba, se nutría, ¿vale?, con donaciones legales realizadas por nuestros cargos públicos en base a nuestro código ético. La caja B del Partido Popular estaba financiada con dineros B de las empresas colaboradoras del PP. El PP tiene documentados más de 20 años de corrupción estructural. Y ahí estaba nuestra comparación imposible. La caja B de Podemos, nuestra caja de solidaridad. Los fines de la caja B de Podemos fueron retribuciones, compensaciones, complementos personales. Gastos electorales, igual una ventajita tenían, para ir a eso de las elecciones. Servicios y gastos en beneficios del Partido Popular, aumentos de saldo mediante los mismos, disfrazando, haciendo ingresos en cuenta, eso como donaciones anónimas. Los fines de la caja B fueron bancos de alimentos, asociaciones de vecinas, asociaciones de apoyo a víctimas de violencia de género, asociaciones de apoyo a personas en riesgo de exclusión, compra de juguetes a niños en situación de pobreza, compra de libros, asociaciones de acompañamiento a mayores, etc. Un despropósito social, vaya, es que era igual, ¿no? Más o menos. Los salarios del Partido Popular, cuando lo de Bárcenas, yo soy la Bárcenas de Podemos, para que no lo sepan, yo soy la gerente, no pasa nada, esto se ha publicado en medios, así que yo ya como que lo asumo. Bárcenas tenía un salario de 200.000 euros en nómina, secretaria, chofe, coche, en fin. Los salarios de Podemos, nuestras nóminas se publicaron, los podéis encontrar en redes. Yo es que después de los 200.000 euros pues no os voy a decir lo que cobro, porque yo qué sé, por qué cobro. Pero no van por ahí los tiros. Los complementos del Partido Popular, procedentes de la caja B, y me he copiado la tabla de un diario, os voy a decir, FA.cascos, igual os suena, 411.000 euros. M. Rajoy, que siguen sin encontrarle, 331.000 euros. J. Arenas, tampoco sé quién es, 230.000 euros. R. Rato, 216.000. F. Trillo, 203.000. M. Oreja, 145.000. ¿Sabéis cuáles fueron los complementos que se investigaron en Podemos? Los sobresueldos de Podemos frente a los de la URTE. Los sobresueldos de Podemos fueron 210 euros mensuales que ponemos la gente de Podemos, que trabajamos en Podemos y que cobramos un sueldo, y son complementos de coordinación, de responsabilidad personal, 210 euros. No 210.000 euros, 210 euros. O sea, las comparaciones son imposibles. Entonces, evidentemente nos pusieron al pie de los caballos, dejaron que se personara en la causa como acusación popular a Vox, a Proleje, vinculado al Partido Popular. Y una persona que había estado en Podemos con la excusa de que había donado a la caja de solidaridad. Se filtraron nuestras nóminas, nuestras estrategias comunicativas, nuestros gastos, nuestros nombres, el de nuestras compañeras, nos hicieron desfilar en los juzgados y arreciaban contra nosotros en cada fecha relevante, con un único objetivo: desprestigiarnos como partido, como profesionales. Lo civil también importa. Nosotros nos imputaron, por ejemplo, en el ejercicio de nuestra profesión. De hecho, cuando Gorka decía, oye, que yo preguntaba, ¿pero qué nos imputan? Y el otro, por malversación, y yo, pero si no soy funcionaria. O sea, delitos que ni siquiera podías haber cometido. Era infame. Pero además, en cada fecha relevante, frente al respeto que se tiene de la no inclusión en determinados procesos por parte de los jueces, en el nuestro saltaba. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale?
las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Isa Serra estaba inhabilitada, pero por casualidad. No tenía nada que ver que justo Isa era la persona visualizada en Podemos como una alternativa real cuando era posible recuperar la Comunidad de Madrid para la gente. Pues el caso Niñera salta en mitad de la campaña con Isa inhabilitada, Pablo se presenta y en todos los mentideros de la prensa patria conocían ya la imputación de Cospedal. ¿La conocisteis en campaña? No. Y el caso Niñera, una y otra vez, sin ningún sesgo patriarcal, no tenía nada que ver, cuidaban a los hijos de Irene Montero, una y otra vez repetida hasta la saciedad. El resultado lo conocemos todas. Socialmente, pues esto es una carga también, porque tienes que llevarlo y tienes que llegar a tu casa y explicarle a tu familia que te han imputado, ¿no? Y esto lo voy a contar, pero porque el objetivo no es dar pena, el objetivo es que se conozca. ¿Qué quiero yo que no vuelva a pasar? Quiero que una señora embarazada no tenga que volver a enfrentarse a ningún juicio. Quiero que nadie tenga que volver a mirar a su hijo y pensar que pueden preconstituir algo, y lo hemos visto que es posible, que le impida verlo. Y como dice Dani de Frutos, vamos a contar que nosotros nos levantábamos igual que nos acostábamos, despiertos. Porque esos 4 años hay que pasarlos, compañeras. Esos 4 años hay que pasarlos. Se sobresee neurona. ¿A que no sabéis qué día? El mismo día que se materializa nuestra salida del gobierno. Objetivo cumplido. ¿No? Otra casualidad más. Más allá de esto, sí que me gustaría contaros, cuando hablamos aquí de cómo se combate, ¿no? Pues se combate con todas esas personas a las que han intentado tumbar, Pablo, Irene, que se presenta ahora a las europeas, con valentía. Se combate resistiendo. Se combate con vosotros y con vosotras, con las personas irreductibles que mantienen vivos los ánimos en los círculos de Podemos. Así se combate el lawfare. Se combate concurriendo a las europeas con la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país, con Isa Serra, a la que le impidieron presentarse a las elecciones, sin miedo a avanzar en la implantación de una democracia real, incompatible con la corrupción estructural del Estado. Se combate sin temor a hacer ruido, y menos un ruido que defiende los derechos de las mujeres, que lucha contra la guerra, que defiende la paz en Ucrania, pero también en Palestina, que cree que las ciudadanas de este país, de Europa y del mundo, tenemos derecho a que la vida sea. Y así es como se combate, con todas vosotras, compañeras y compañeros, porque sí se puede. Sí, sí. Os voy a contar una última anécdota, ¿vale? Porque también os digo una cosa, en esta historia se ha roto una cosa muy importante en la izquierda, que es la solidaridad, pero en Podemos no se ha dejado caer a nadie. Mientras otras dirigentes de nuestro espacio hacían declaraciones como, bueno, ese que lo resuelva la justicia, que como ve que justicia, señora, ¿sabes? Aquí se cerraban filas, yo le puse a este señor mi cargo a disposición y aquí sigo. Que también lo podías haber aceptado, ¿eh? Nos hemos reído mucho. De vez en cuando me llamaban y me decían, bueno, tú prepárate un neceser, por si acaso. Nos hemos cuidado mucho. Cándido, bueno, mis amigos, mi familia, nos hemos cuidado mucho, Mercedes. Pero yo me acuerdo que esos días que tenía que ir a declarar el 20N, casualidad también, o sea, esto está lleno de casualidades, el 20N nosotros fuimos a declarar. A mí me llegó un mensaje, yo iba muerta de preocupación, de no decir nada que pudiera perjudicar al partido. Y a mí me llegó un mensaje que decía, lo que me reí ese día, Luis, sé fuerte. Prefiero la palabra Isa.
No. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a toda la gente de Podemos Rivas por estar aquí, por organizar este acto. Para mí, desde luego, estar con los abogados que nos han defendido ante todas estas injusticias es un orgullo, y es un orgullo contar con ellos día tras día. También con Rocío, ¿no? También con Dani. Rocío y Dani son esas personas que están en la retaguardia, que han sufrido como muy pocas personas en la UFER y bueno, se las ve menos las caras, pero han sufrido, como digo, como nadie, ¿no? Y desde luego con Pablo, que siempre es un orgullo y un placer poder estar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que después de todo lo que habéis comentado, hay dos cuestiones importantes que sacar de conclusiones, ¿no? La primera es que lo increíble es que estemos vivas después de todo esto, y la segunda es que si no han podido con nosotros y con nosotras después de todo esto, nos han hecho daño, pero no han podido con nosotras, pues ya podemos con todo, ¿no? Y desde luego eso es muy importante. Yo, ya que hablamos de la UFER y que estamos en un momento en el que brota de nuevo la corrupción, como el lawfare es corrupción judicial, es corrupción por parte del sistema político y judicial, pensaba en esta mañana en el Congreso de los Diputados en la sesión de control, ¿no? Y veía cómo daba la sensación de que hemos vuelto al año 2011, en el que ves al Partido Popular y al Partido Socialista decir constantemente eso de y tú más, ¿no? Y tú más, con el caso Koldo y con todos los chanchullos que rodean a Ayuso, ¿no? Y viendo esto, pensaba, obviamente el bipartidismo se ha reforzado, ¿no? Es el sistema que bueno, consiste en aparentar diferencias entre dos partidos que se pelean, aparentemente se pelean, que de hecho hacen mucho ruido, precisamente para que no se hable del fondo y para proteger el sistema económico y político que hay, ¿no? Para que no cambie nada, ¿no? Y ese bipartidismo sí que ha vuelto, en parte, eso es evidente, gracias precisamente a reducir a nuestra fuerza política a Podemos, ¿no? Cuando Podemos tiene menos fuerza, el bipartidismo vuelve, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estas semanas en las que vuelve a brotar la corrupción, pero no solo, también la impunidad de no solamente el Partido Socialista, sino las empresas armamentísticas para seguir mandando sin estar en el Parlamento y decidir pues, la hoja de ruta y la orientación que toma nuestro país avanzando hacia ese régimen de guerra sin que haya nadie, absolutamente nadie que esté dentro del gobierno, ¿no? Que les diga nada y que les plante cara, ¿no? Y además de que el bipartidismo vuelve, yo creo que evidentemente los casos de Koldo y Ayuso muestran también que la corrupción en realidad nunca se ha ido, ¿no? Que siempre ha estado ahí, porque yo creo que lo que ha significado este ciclo político también tiene que ver con que hemos avanzado gracias a la entrada de Podemos en las instituciones y posteriormente, después de mucho intentarlo, al gobierno de coalición en el año 2020, hemos avanzado en derechos sociales, hemos conseguido romper algo, los mantras neoliberales, ¿no? Como que no se podía intervenir el mercado del alquiler, que no se podía intervenir el mercado eléctrico. Hemos hecho avances en derechos sociales, desde luego en derechos feministas, pero, sin embargo, el eje que también planteó el 15M de profundización de la democracia, ¿no? De regeneración democrática, si se quería plantear desde un punto de vista más light, pero que al final era que hay que democratizar también las instituciones para que esas instituciones no funcionen de acuerdo a los poderes financieros y a los grandes poderes económicos, a los grandes empresarios y oligarcas de nuestro país, pues ese eje ha quedado por hacer, ¿no? Yo creo que esto es una evidencia, ¿no? Y tiene que ver no solamente con la insistencia por parte de la derecha en agarrar el Consejo General del Poder Judicial y bloquearlo, sino también, por ejemplo, en el hecho de que no hayan querido derogar la ley Mordaza, ¿no? Evidencia que ellos pueden ceder gracias a la presión de Podemos en el gobierno y a la presión de las movilizaciones sociales en algunos derechos sociales, en avanzar en derechos sociales, pero se han asegurado mucho tener el control de las instituciones, ¿no? Tener el control para decir, bueno, vosotros podéis avanzar hasta aquí, pero cuando yo quiera reacciono y te pongo límite, ¿no?
Y creo que eso es lo que ha pasado también en este tiempo, no solamente manteniendo el control, ¿no? con un poder judicial que desde luego ha sido refugio de franquistas desde la transición, ¿no? Es el poder menos depurado desde el franquismo, porque se aseguraron de refugiarse ahí los franquistas. Pero lo que hemos visto también a partir de la emergencia de Podemos, lo decía también, bueno, lo decíais todos, es precisamente que se han atrincherado en el Poder Judicial para reaccionar ante los avances que quería una mayoría social y política, ¿no? Y ese lawfare yo creo que tiene por objetivo, lo habéis dicho también, pero tiene por objetivo en primer lugar que los corruptos salgan impunes, en segundo lugar construir procesos judiciales fake para tratar de condenar o difamar contra las fuerzas políticas transformadoras, que ha sido Podemos, pero también han sido los independentistas, y también impedir los avances, con eso impedir los avances sociales, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también que cuando hablamos de lawfare no solo veamos la parte que tiene que ver con tratar de meternos en la cárcel a todos nosotros, sino también lo que han hecho, por ejemplo, con la ley solo sí es sí, que es una forma de corrupción también por parte del Poder Judicial, que ha tomado las riendas para tratar de impedir los avances feministas, ¿no? No sé si habéis visto ese documental que se ha hecho ahora, que está en Netflix, el No estás sola, ¿no? El que muestra cómo gracias al empuje del movimiento feminista se consiguió sacar adelante una ley que sin duda significa, además de transformar el Código Penal, un cambio profundo en términos culturales, gracias evidentemente a que Podemos y Irene Montero llegó al Ministerio de Igualdad, pero lo que no se cuenta es que después de eso vino la reacción por parte de ese Poder Judicial que dijo hasta aquí, ahora vamos a expulsaros. Por cierto, sin esa campaña por parte del Poder Judicial y parte de la Judicatura en contra de la ley solo sí es sí, no habría conseguido el Partido Socialista, con ayuda sin duda de Sumar, echarnos del gobierno, ¿no? Por eso también la importancia de esa parte del lawfare contra determinados avances sociales y en concreto contra los avances feministas, ¿no? Y creo que es importante que cuando hablamos de esa corrupción por parte del Poder Judicial, lo decíais también, veamos en primer lugar que funcionan muchos actores, que están muchos actores actuando ahí, ¿no? Los medios de comunicación sin duda para conseguir esa difamación que si bien no consiguen finalmente los jueces condenar, sí han conseguido antes hacer que mucha gente de nuestro país piense, por ejemplo, que estamos bien financiados por Venezuela o que tenemos casos de corrupción, pero también la policía, como decíais, una policía que en este país sigue siendo pues, palabra de Dios, ¿no? Lo que diga la policía va a misa, ¿no? Y esos actores son los que conforman también esa forma de corrupción por parte del Poder Judicial y también buena parte de la Judicatura, ¿no? Porque hablamos del Poder Judicial, pero sin duda no solamente tiene que ver la solución ante eso con la renovación del Consejo General del Poder Judicial o que no haya jueces reaccionarios en las altas esferas, sino también con cambiar el acceso a la carrera judicial, ¿no? Porque tiene un sesgo de clase evidente y con ello ideológico evidente, ¿no? Y esa corrupción del sistema judicial, como decía, también sirve para el fondo, ¿no? Para tratar de impedir los avances democráticos y los avances sociales, los avances en derechos sociales del conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que es algo muy importante esto que lo veamos en el caso de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso ahora mismo, con la corrupción que está saliendo, demuestra una vez más que tiene, si bien no toda, como estamos también viendo, gran parte de los poderes de nuestro país a su servicio, ¿no? Lo hemos visto frente a Pablo Casado, como tiene los medios de comunicación, pero el hecho de que fuese una de las que hablaba con el conseguidor de la Púnica, que tenga el caso de Almadrid, que tenga el caso de Quique Sarasola, que tenga todos los protocolos de las residencias que aplicó en la pandemia y ahora el caso de su novio, y que no haya sido no juzgada y condenada, sino siquiera investigada, demuestra lo a favor que tienen los poderes de nuestro país, ¿no? Pero me parece muy importante mostrar también que la corrupción que estamos ahora viendo constantemente con Isabel Díaz Ayuso y en concreto con lo que estamos viendo con su familia, tiene que ver también con ese modelo económico que tiene que ver con la corrupción sobre nuestros derechos fundamentales como el derecho a la salud, ¿no? Y lo hemos visto con su hermano con las mascarillas, lo hemos visto con su novia intentando
vender vacunas 5 veces más cara, y lo hemos visto precisamente también con el hecho de que su novio trabaje para Quirón, que es la empresa que se forra gracias a las políticas de Isabel Díaz Ayuso que privatiza nuestra sanidad, ¿no? Quiero decir que la corrupción no es un hecho aislado de ese sistema económico y de esas políticas en contra de nuestros derechos fundamentales y que de hecho hacen negocio y corrupción con nuestros derechos fundamentales como el derecho a la salud, ¿no? Y frente a Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues ya lo habéis comentado, pero bueno, frente a lo que es su impunidad, pues a los que somos de Podemos nos han castigado por ser de Podemos con el lawfare, ¿no? Porque en mi caso, yo evidentemente fui imputada por ser activista social, ¿no? Porque mi proceso empezó antes, digamos, de ser cargo de Podemos, pero en el momento en el que me hice portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso es cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está controlado principalmente por el Partido Popular, decide no incorporar la causa previa, no incorporar la declaración previa y el hecho de que el juez había dicho que a mí no se me podía juzgar por atentado contra la autoridad ni desde luego por daños con instrumento peligroso, y decide abrir de nuevo la causa desde el principio, tomarme declaración de nuevo, tomársela a los policías de nuevo y sí imputarme por algo que finalmente me condenaron, ¿no? Daba igual que hubiese tantos vídeos en contra de la versión policial, daba igual que hubiese tantas fotos que mostraban que todo era absolutamente mentira, sino que evidentemente habían decidido desde el principio lo que iban a hacer, en este caso, insisto, simplemente por ser de Podemos. Pero sí que creo que hay una cuestión importante cuando nos planteamos por qué en el caso de Alberto y en el mío nos terminaron condenando y en los otros no, y tiene que ver, a mi juicio, con el hecho de que el derecho a la manifestación está profundamente cuestionado en nuestro país. Es decir, es muy difícil condenar finalmente a una persona después de todo el proceso fake por corrupción si no hay pruebas suficientes, pero es muy fácil decir, bueno, no sé si esta lo ha hecho o no, pero simplemente el hecho de que estaba en una manifestación ya puede hacer pensar a mucha gente que se lo merece porque son unos liantes que están en una manifestación, ¿no? Y eso es un cuestionamiento muy, muy, muy grande del derecho a la manifestación en nuestro país. Cuidado, con esto no quiero decir que sea peor que nos hayan terminado condenando que lo que les ha sucedido a otras personas, porque precisamente creo que sin duda la pata del poder mediático que consiste en difamar a las personas de Podemos y concretamente con casos de corrupción son mucho más jodidos. El vivir pensando en que tu pueblo, tu familia, las personas que conoces piensan que tienes algo que ver con un caso de corrupción es muy jodido. Y no solamente eso, yo creo que los casos como los que ha habido Pablo con el caso Dina o Irene con el caso de la niñera, creo que precisamente por el marco que construyen los medios de comunicación, que ese es el principal objetivo, es sin duda algo que tiene un daño enorme, ¿no? Un daño mayor, de hecho, que el hecho de que hayan dicho pues, que hemos hecho X hoy en una manifestación, ¿no? Y creo que ese es, como decíamos, el daño principal, ¿no? Esa difamación contra los miembros de Podemos, en concreto contra muchas personas. Pablo, evidentemente, se ha llevado la peor parte por ser el dirigente de Podemos y quien ha llevado este proyecto adelante. Y bueno, y creo que después de todo esto, como decía, lo importante también es ver que frente a todo eso no han podido con nosotros y con nosotras, que nos han reducido, que nos han hecho mucho daño y que eso tiene que ver con la estrategia del bipartidismo, no solamente del Poder Judicial, sino del conjunto del bipartidismo y también del Partido Socialista, que se ha servido mucho de este lawfare contra Podemos para apartarnos de las instituciones y para apartarnos, desde luego, del gobierno, pero que hemos demostrado que precisamente por eso somos la única fuerza política con capacidad de transformar nuestro país, ¿no? Y que, como decía Rocío, lo importante también aquí es que nos hemos protegido, ¿no? En otras fuerzas políticas eso no pasa así. Si os acordáis, hablábamos de Mónica Oltra, pero es que a Mónica Oltra la abandonaron a la primera de cambio, ¿no? Y lo importante de Podemos es que hemos resistido a esas presiones, a esas campañas y ese lawfare defendiéndonos, ¿no? Porque sabíamos que era lo principal, que lo que hacen es tratar de atacar uno por uno para que bajemos los brazos y que lo importante ante eso era defendernos todos y todas, ¿no?
y, como decía, han conseguido parte de sus objetivos, pero no todas, ¿no? Yo creo que frente a eso tenemos que ser conscientes de que ahora mismo tenemos una tarea fundamental, y es avanzar hacia unas elecciones europeas en las que se va a volver a demostrar que hay una fuerza política con fuerza en nuestro país que puede volver a cambiar las cosas, ¿no? Hemos cambiado muchas cosas, menos de las que nos gustarían, pero vamos a volver a hacerlo. Y simplemente, por acabar con un dato, son 10 años después, del 2014 al 2024, pero también quiero recordar que aquí en Rivas fue el municipio en el que ganó Podemos en el año 2014 en las elecciones europeas. Así que adelante, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a Podemos Rivas, gracias a Rocío, gracias compañeros abogados por todo el trabajo que habéis hecho, gracias Isa, gracias a todos y a todas por venir. Aquí ya se ha dicho lo fundamental. Yo voy a tratar de ordenar algunas cosas y voy a tratar de definir qué es eso del lawfare, porque ya es una categoría que está de moda, pero en realidad casi nadie sabe exactamente qué es eso del lawfare. Digamos que se asocia a los jueces. Hace poco estuve en un tribunal de tesis de máster en el que un estudiante presentaba una tesis de máster excelente sobre el lawfare, que ya es objeto de investigación académica, y a partir de un estudio de caso, del caso Lava Jato de Brasil, que se mencionaba antes, permitía definir el concepto. Y lo hacía básicamente diferenciándolo de dos cosas. Lo diferenciaba en primer lugar de la judicialización de la política, que puede sonar a lawfare, pero la judicialización de la política es una cosa distinta. No es una cosa además novedosa, es una cosa que ha ocurrido muchas veces en diferentes momentos históricos. Judicialización de la política es básicamente cuando los jueces tienen que decidir sobre cuestiones políticas. Esto, según el modelo de cada estado, puede ocurrir con mayor o con menor frecuencia. En España esto ha sido una evidencia, pues, con el caso del procés en Cataluña, lo está siendo ahora. ¿Quién decide sobre la amnistía? ¿El Congreso de los Diputados, los representantes de la soberanía popular o los jueces? Pues los jueces de derechas dicen: nosotros, ya puede decidir lo que quiera el Congreso de los Diputados, que nosotros podemos decidir sobre esto. Y está en términos políticos, no había debate, pero en términos jurídicos hay veces, hay tribunales que tienen un cierto control jurisdiccional sobre determinadas decisiones políticas. En realidad, el Tribunal Constitucional, que es un tribunal extraño, es un tribunal político que interpreta la voluntad política del constituyente plasmada en un documento jurídico y político un tiempo que se llama Constitución. Es decir, cada vez que interviene el Tribunal Constitucional hay cierta judicialización de la política, aunque sea un tribunal político, pero hay muchos más casos para ilegalizar los partidos políticos. Claro, para ilegalizar un partido político, los tribunales interpretan la voluntad política de una norma. Esto es muy interesante. Esto puede entrar dentro muchas veces de la categoría de un intrusismo judicial en la vida política, pero esto no es el lawfare. El lawfare es otra cosa. Luego está la, digamos, politización de la justicia, que tampoco es lawfare. Politización de la justicia es cuando la ideología de los jueces influye en su manera de aplicar el derecho. Ojo, esto es normal que ocurra. Y esto está bien que ocurra. Ocurre hasta en un pleito por divorcio. No es lo mismo que te toque un juez conservador a que no te toque un juez conservador. Incluso en un pleito de fincas, la ideología del juez puede influir en su manera de interpretar el derecho. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de la ley Solo sí es sí. La ideología de los jueces influye hasta el punto de que hacen todo lo que sea posible jurídicamente para perjudicar el espíritu de la ley. ¿Es esto lawfare? ¿Es esto prevaricación? No necesariamente. La politización de la justicia
es un fenómeno que puede entrar también dentro de la categoría de cierto intervencionismo judicial con voluntad política, pero esto tampoco es una cosa novedosa, esto ha existido siempre y esto es inevitable que ocurra. Si eres víctima de una violación, no es lo mismo que te toque un señor juez de 70 años que escuche todas las mañanas a Federico, a que te toque una jueza de 32 que escuche a Julia Otero. Seguramente no van a interpretar el derecho de la misma manera porque el derecho es interpretable. Pero eso tampoco es lawfare. El lawfare es otra cosa y es lo que este chico, este estudiante, en su tesis permitía definir con dos claves. La primera, que es muy importante, es una voluntad prevaricadora de una autoridad judicial. Esto es muy importante y muy grave. El juez o la autoridad judicial que está haciendo lawfare sabe que lo que hace no se apoya legítimamente en el derecho, sino en una voluntad de prevaricar, de perjudicar a alguien que identifica como su objetivo político. Esto hace que sea muy difícil de perseguir, porque como los propios jueces explican, si conocéis a algún juez con el que tenéis, no sé, ahora sí. Si conocéis a algún juez con el que tenéis confianza, preguntadle si es posible en España que se condene a un juez por prevaricación, aunque prevarique. Es muy improbable, porque, digamos, en cualquier profesión hay cierto corporativismo, en todas, y en los jueces todavía más. Para que condenen a un juez por prevaricación, tiene que haber prevaricado mucho, y tiene que haber logrado concertar muchas posiciones en la propia carrera judicial en contra suya. Un juez me explicó una vez que la razón por la que expulsaron de la carrera judicial a Garzón es porque había conseguido simultáneamente ponerse en contra a los conservadores y a los progresistas. Si los conservadores o los progresistas te apoyan, es muy difícil que te echen de la carrera judicial. Condenar a prisión al juez Alba es una excepción. Es un juez condenado por lawfare y en la cárcel en España, pero es una excepción. Eso no es la regla y no es nada fácil. Eso quiere decir que hay algo que hay que tener en cuenta siempre. Si alguien es difícil de perseguir cuando comete un delito, es un juez. Y yo sé que a sus señorías les costaría mucho escuchar esto, pero saben que es verdad. Si eres juez, tienes mucho más fácil cometer un delito y disfrutar de la impunidad que si tienes cualquier otra profesión. Cualquier otra profesión. Esto es así. Es así. El segundo elemento, y eso, digamos, nos tiene que hacer tomar conciencia del poder que tienen los jueces. Un juez eventualmente puede tener más poder que un millonario. Eso es muy importante. Un juez, alguien, un chaval que aprueba una oposición, unos años después puede meter en la cárcel a un millonario. Por eso es, como hablaremos de esto también, tan importante que haya gente de izquierdas que en lugar de asumir los pleitos pobres, oposite. Bueno, esto es otro debate. Pero con ese poder tampoco basta para que haya lawfare. Para que haya lawfare hace falta un segundo elemento, que es lo que este estudiante definía viendo el caso Lavallato, que es como medios de comunicación dispuestos a generar un escándalo. Lo fundamental del lawfare no es que te condenen, porque de hecho los jueces se protegen. Lo fundamental es que se arme un escándalo, porque de lo que se trata no es de que te condenen, lo que se trata es de destruir una reputación. Con este titular lo vais a entender. Imaginaos que un juez permite que mañana este titular lo pudiera escribir alguien. Pablo Iglesias utiliza el Garibaldi para blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína. ¿Os imagináis? ¿Hay periodistas con ganas de poder escribir ese titular? ¿Hay tertulianos, hay directores de tertulias por la mañana que les encantaría estar 3 horas hablando de eso? Hace falta que un juez diga, uy, me ha llegado una denuncia, lo voy a investigar. Luego puede quedar en nada, pero si consiguen que eso vaya a un titular, y yo si quiera en política, no hay otro tema. No hay otro tema en las entrevistas y le dirán a los periodistas, yo le tengo que preguntar, hay una investigación, me ha escrito un artículo no sé quién, ha escrito un artículo en Miami, yo le tengo que preguntar, tengo que hacer mi trabajo. Mi trabajo es, pues, preguntar a todas las partes. Si a usted le acusan de utilizar un bar para blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína, yo le tengo que preguntar. Y
iglesias, cocaína, iglesias, cocaína, iglesias, cocaína, y todo el mundo dice, algo habrá, aunque finalmente eso es el lawfare. Eso es el lawfare. Así funciona. Da igual que fuera mentira que nos financiábamos de Venezuela, da igual que fuera mentira que Isa Serra hacía jiu-jitsu con 15 policías municipales a la vez, da igual que fuera mentira, da igual que sea mentira todo. Todo eso construye un imaginario que se asocia a una formación política y al mismo tiempo genera otra cosa que es enormemente importante y es el miedo. Esto es lo que ha pasado en la izquierda española. ¿Quieres ser como los de Podemos? Tú mira a unos y mira a otros. Si esta señora tuviera el bono social, sin tener derecho al bono social, ¿aparecería en la prensa o no aparecería? Nadie es idiota. Hay diferentes maneras de ser de izquierdas. Se puede ser de izquierdas sin que te revienten los medios de comunicación y sin que te hagan el lawfare, o se puede ser de Podemos. Eso es un mecanismo que el lawfare practica también. Es el mecanismo mafioso de no molestes, no digas determinadas cosas y podrá ser un cargo público que viva como siempre han vivido los cargos públicos en este país, como Dios. Porque los cargos públicos en este país, la mayor parte, vivían como Dios. Y son excepciones los que han tenido que vivir sacrificios como consecuencia de tener un cargo público y que te elijan en las elecciones para ocupar un cargo público. Consecuencias de todo esto, que es lo importante, sobre lo que deberíamos hacer, sobre lo que toca, sobre la manera de enfrentar todo esto. La primera, los actores mediáticos son actores políticos con mucho más poder que los actores políticos tradicionales. Esto molesta muchísimo a los periodistas, ¿no? Yo no soy un actor político, yo solo cuento las cosas. Yo soy un mensajero, pasa algo, yo lo cuento. El político eres tú. No es verdad. Los actores mediáticos son los actores políticos más importantes, con más poder, más relevantes de nuestra época. Y aquí no funciona el pluralismo. Aquí funciona la concentración de la propiedad. ¿Por qué los actores mediáticos son actores políticos tan importantes? Porque son los que definen cómo piensa la gente. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿usted cómo piensa? No, yo pienso por mi propio criterio. No es verdad, ninguno pensamos exclusivamente a través de nuestro criterio. Todos nos socializamos mediáticamente y los medios de comunicación son actores ideológicos que definen pues, cómo piensa la gente. ¿O acaso Podemos hubiera sido posible si no había un chaval con coleta que estaba día y noche en los medios de comunicación? Precisamente estar en los medios de comunicación permitió durante un tiempo emitir un discurso que funcionaba y la gente te votaba. ¿Qué es lo que hicieron a partir de ahí? Hay que destruir todo lo que representa eso en el mismo terreno en el que han crecido y han aparecido. Y no me llevan a ningún medio de comunicación de ámbito estatal, de momento. Y no es porque no demos audiencia, que no respondamos a los criterios comerciales. El Ágora era la tertulia más escuchada de la cadena SER. Si se atendiera a criterios comerciales, pues esa tertulia tendría que seguir. Los medios de comunicación son actores políticos en los que no funciona la democracia, no funciona el pluralismo político, en los que opera una concentración de la propiedad y en la que deciden los millonarios. Y algunos periodistas con mucho poder tienen cierta capacidad de decisión hasta cierto punto porque siempre les pueden despedir. Primera consecuencia de eso, la izquierda debería entender algo que la derecha entendió desde el principio. Si no tienes poder mediático propio, estás muerto. Mientras la derecha extendió esto desde el principio, la Iglesia Católica tenía su propia estación de radio, la cadena COPE, tienen su propia estación de televisión, la 13TV, tienen toda una red de colegios privados que financian ellos, toda una red de colegios privados que financias tú a través de la educación concertada, tienen sus propias universidades, tienen clarísimo que el trabajo ideológico implica tener poder ideológico y poder mediático. No podían en España los sindicatos con millones de afiliados tener su propia estación de radio, su propia estación de televisión. No, porque creían que la prensa es libre y que el periodismo no es una cosa que tenga que ver con la política. Segunda consecuencia de la existencia del lawfare. La democracia liberal tiene algo de mentira. Se supone que en la democracia liberal cualquier funcionario público es neutral. La ideología del funcionario público no cuenta. No va a que le curen una enfermedad y da igual que el médico
sea de derechas o de izquierdas, te curan. Esto en el caso de los médicos puede ser verdad. En el caso de los jueces, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso del ejército, esto no es verdad. Por lo tanto, la izquierda debería plantearse que es importante que haya gente de izquierdas que oposite a la judicatura, que oposite a fiscalía, que se haga policía y que se haga militar. Una tontería de la izquierda, no, es que si eres de izquierda no puedes ser policía, o no puedes ser militar, o no puedes ser juez. Pues estupendo. Ni tampoco puedes tener medios de comunicación. Magnífico. Te va a ir muy bien en política si todo ese terreno de posiciones estratégicas en el seno del Estado se los queda a la derecha, que tienen clarísimo desde el principio que ellos sí tienen que tener jueces, que ellos sí tienen que tener fiscales, que ellos sí tienen que tener gentes en las cúpulas policiales como la Brigada Patriótica, como el Pino, como el Fuentes Gago, etcétera, 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 siendo patriotas y activistas políticas ahí. Ellos sí saben que tienen que producir y generar a sus Marchenas y a sus García Castellón. Pero la izquierda te dice que no, que las instituciones tienen que ser neutrales. Incluso alguno de izquierdas te dice no, que los jueces elijan a los jueces. O en el PSOE te dice no, ¿cómo va a haber derecho de libre sindicación en la policía y en la Guardia Civil? Y te lo dicen abiertamente. Si no se ocupan posiciones estratégicas y las posiciones estratégicas del Estado, lo vas a tener muy difícil en política, sobre todo en un contexto en el que el lawfare es una realidad. Tercera consecuencia, la lucha ideológica es en realidad la única lucha. ¿Cómo que la lucha ideológica? Esto son cosas de ideas, esto no tiene que ver con las cosas del comer, ni con las cosas de pactar. O sea, la política va de las cosas del comer y de pactar. No. El lawfare es básicamente un mecanismo ideológico. Cualquier mecanismo reputacional es un mecanismo ideológico. Cuando tú construyes un relato sobre la niñera, el casoplón, Venezuela, tú lo que estás haciendo es confirmar una serie de intuiciones ideológicas que construyen los medios de comunicación. Hay una viñeta muy divertida en la que aparece un señor viendo la tele y su hija le está diciendo, pero papá, ¿no ves que te está mintiendo? Y dice, ¿cómo me va a estar mintiendo si dice lo que yo pienso? Ese es el trabajo ideológico fundamental, repetir una serie de intuiciones que son completamente ideológicas que sirven a la gente para construir su propio imaginario. Es ideología pensar que si te vas a comprar el pan te van a ocupar la casa. Es ideología pensar que una empresa de seguridad que se anuncia en la radio que estás escuchando te va a librar de que te echen de tu casa te va a echar el banco. Cuando no puedas pagar la hipoteca o cuando no puedas pagar el alquiler. Pero es ideología explicar esto seguro. Ha habido un debate en Chile hace muy poco que ha generado cierta polémica en el ámbito de la izquierda, porque ha habido un dirigente político, Gonzalo Winter, que ha dicho nos estamos equivocando desde el gobierno poniendo en valor el pacto. Somos de izquierdas porque logramos pactos con mucha gente. Como si los pactos son consecuencia de hacer política. Pero hacer política es básicamente avanzar posiciones ideológicas. Entonces le respondían los miembros socialistas de la coalición, ¿cómo no? Las ideas, la ideología, eso es lo de menos, lo fundamental es las cosas que se hacen. ¿Y dónde estaba Winter? Desde el momento en que la derecha ha convencido a buena parte de la población de este país de que los impuestos son malos, ya da igual lo que nosotros podamos hacer. Si la gente piensa que los impuestos son malos, hemos perdido. El trabajo ideológico es lo fundamental de la acción política y la forma de protegerte contra el lawfare es precisamente darle la vuelta a ese tipo de intuiciones ideológicas que el lawfare confirma. A partir de ahí, cabría decir que tenemos razones para el pesimismo. Yo aquí quiero ser más bien optimista. Es verdad que la situación es terrible. A nivel internacional, crecimiento de la extrema derecha en buena parte de los países europeos. Giorgia Meloni, heredera del almirante del partido de Fini, del partido de los fascistas italianos, gobierna con el partido de la familia Berlusconi, el partido de Salvini en Italia. El Frente Nacional encabeza las encuestas en Francia, la segunda economía de la zona euro. La ultraderecha también crece en Alemania. Milei gobierna y hace ideología, porque sobre todo Milei es un fabricante de ideología en Argentina. Trump parece que puede volver a ganar y las instituciones liberales se van literalmente al carajo. En un contexto en el que se normaliza que podemos estar en unos meses en guerra con Rusia, lo digo yo, lo dice la ministra de Defensa y lo dice el presidente de la República Francesa, en el que se lleva a cabo un genocidio en Gaza
para vergüenza de todos esos países que decían, no, hay que defender el derecho de los ucranianos a su legítima defensa, pero entienden que un genocidio es razonable, con nuestro país vendiendo armas. Y en el ámbito estatal, por una parte, parece evidente que la legislatura puede colapsar. Para empezar este año no hay presupuestos y, en términos de la izquierda, creo que alguien podría afirmar, teniendo razón, el lawfare y la violencia mediática contra Podemos ha servido para sustituir a Podemos por otra izquierda. Por otra izquierda que básicamente sus señas de identidad es decir, no somos Podemos. Porque no hay muchas más señas de identidad. Cuando uno tiene que decir, toda esta gente tan diferente, ¿qué pueden tener en común entre ellos? Pues básicamente un exterior constitutivo que es Podemos. Nosotros no hablamos mal de los medios de comunicación, nosotros no hablamos del lawfare, nosotros no hacemos ruido, nosotros no somos un aliado incómodo para el PSOE, nosotros no estamos de acuerdo con el derecho a decidir, nosotros somos básicamente una izquierda diferente a Podemos, cómoda para el Partido Socialista, que sabe seducir a los medios de comunicación para que los medios de comunicación hablen bien de ella y que no tiene ni un solo caso de lawfare. Y te puede presentar una olla y un martillo o un apoyo al Partido Verde alemán en la misma oferta, pero en realidad no les define ni el ecologismo ni la olla y el martillo. Les define no ser Podemos. No hay más identidad que esa. Eso es además lo único que explica el buen trato mediático que, sin embargo, en el caso nuestro, cautivos y desarmados, abren un bar y es más noticia que el hecho de que Pablo Casado se haya montado un fondo de inversión para vender armas en un contexto de crecimiento de la tensión bélica a nivel internacional. Eso es la prensa española. Esto debería hacernos estar pesimistas. Yo creo que no hay razones para ello, porque creo que el terreno de juego está cambiando. Podemos cambiar el terreno de juego. O sea, podemos decir que los medios de comunicación en España se tuvieran que quitar la careta, que la policía patriótica se quitara la careta, que determinados jueces se quitaran la careta. Ahora ya critica a la prensa a Óscar Puente. Ahora ya a García Castellón no es que le critiquemos nosotros, le critica abiertamente el PSOE. Podemos ha cambiado los términos de la política. La derecha no para de repetir, no, es que el gobierno de Sánchez con las alianzas que planteaba Podemos. Eso nos lleva a un terreno que va a ser mucho más duro que el que tenemos ahora. Un terreno mucho más áspero. En ese terreno lleno de asperezas, en el que habrá también movimientos mediáticos, llegará un día en que el dueño del Grupo Prisa, que es Ordulian, de Amber Capital, lo venda. Y cuando lo venda, el principal intelectual orgánico del sistema político español del 78 estará en manos de un grupo económico de la derecha también. Y la aspereza de todo lo que llega va a hacer que cada uno va a tener encima de la mesa lo que tiene. Y yo creo que nosotros ahora, con nuestra debilidad, con nuestra modestia, tenemos una organización política de ámbito estatal, tenemos una dirección política forjada en la dureza y no en las expectativas de mejora personal, que no es poca cosa. Claro, cuando Tío Concoleta se presenta a las europeas, 5 diputados, las encuestas te ponen primero y no sé qué, hostias, Podemos era una oportunidad de empleo, de éxito personal a todos los niveles enorme. Era guay ser de Podemos. Claro, cuando tú haces una dirección política con esos mimbres y en ese contexto, pues los resultados están ahí. Ahora es diferente. Ahora estar en la dirección de Podemos implica llevar unos cuantos años, implica una serie de sacrificios, implica algo que hace que la dirección sea mucho más fiable que la dirección de cualquier otro partido de la izquierda. Lo digo con todo el respeto. Nosotros, modestamente, siendo pequeñitos, pero hemos creado un medio de comunicación que nunca ha existido en este país, apoyado en casi 20.000 personas que lo hacen viable, que crece en América Latina, que se ha convertido en una referencia. Es pequeñito, es modesto, pero nunca hubo nada igual. Y al mismo tiempo se ha generado una cultura militante y una cultura política que no existía en la izquierda española. La cultura política
que se ha generado, que todavía es pequeña, pero que cada vez es más influyente, creo que hace de un espacio en el que está Podemos, pero en el que hay más cosas, el principal actor ideológico de este país. Y en los momentos previos a las asperezas políticas que van a llegar, tener eso y mantener posiciones para cuando lleguen los momentos de acumulación es un tesoro enorme. Lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle Génova, el contexto que estamos viviendo en este país de aspereza, la derecha transforma la realidad. La derecha dice a las casas de los representantes políticos, a las sedes de los demás partidos políticos, ¿qué pensaban? ¿Que eso no se les iba a volver en contra? Ahora hay periodistas que presumen de investigar al novio de Ayuso. Ayuso, antes de tener novio, tenía un hermano. Y el único medio de comunicación que puso cara al hermano fue Canal Red. Decían que eso no era periodismo. Ahora presumen y dicen, uy, nos están acusando de que vamos encapuchados por hacer periodismo. La única formación política que puso la cara del hermano de Ayuso en un cartel enorme para que la viera todo el mundo fue Podemos. Ahora los ministros del PSOE insisten en hablar del novio, en hablar del hermano, en hablar de la trama. Una nueva época de asperezas políticas. Podemos transformó la realidad de este país y la derecha y la ultraderecha han transformado también la realidad de este país. Llegan tiempos enormemente difíciles, enormemente ásperos, pero van a ser ásperos para todos los actores políticos. Ha cambiado el periodismo. El tema del periodismo es ineludible. Antes los periodistas se protegían entre ellos. Antes, digamos, alguien podía sentar en su plató a Indra sin ser señalado como un corrupto. Eso ha cambiado. Lo que representa el significante Ferreras, el significante Ana Rosa, el significante Vicente Vallés, ha cambiado. Y esa dinámica además va a continuar, porque no es original de aquí, es una dinámica que se ha dado en muchos países y que está transformando la política y llevándola a un terreno enormemente difícil. Pero para ese terreno que viene, yo creo que nuestra experiencia tan dura, tan violenta, con todo el daño que nos ha hecho, ha generado una cultura en la izquierda en este país que se sigue mirando con muchísimo interés desde fuera y que yo creo que tiene muchísimo que